¿Qué es una crónica? ¿Es una enfermedad larga? ¿Es un diario? ¿Un canal de televisión abierta con peleas icónicas y reportajes cuestionables? ¿O es como todo lo bueno en el mundo de Argentina, papá? En 1957, el autor y periodista argentino Rodolfo Walsh se anticipó al género de crónica o no ficción que surgiría en los Estados Unidos cuando publicó Operación Masacre. La noche del 9 de junio de 1956, el general Juan José Valle lideró un levantamiento contra la Revolución Libertadora, que había derrocado al presidente Perón el año anterior. Esta contrarrevolución falló. Pero la historia que nos compete en este video es la de un grupo de 12 hombres, civiles, detenidos en la zona norte de la provincia por supuestamente conspirar con la rebelión. Se los llevaron a un basural en José León Suárez y los fusilaron. Sorprendentemente, 7 sobrevivieron y le contaron esta historia increíble a Rodolfo Walsh, la historia que constituyó la Operación Masacre. ¿Por qué es increíble? Primero porque Walsh demostró que no tenía nada que ver con la Revolución de Valle. Es decir, todos esos hombres fueron presos y fusilados sin haber cometido ningún delito. Pero, diría el presidente de facto de entonces, Pedro Eugenio Aramburu, yo esa noche declaré el estado de sitio, por lo que ninguno de esos hombres tendría que haber estado fuera de sus casas, reunido en ningún tipo de actividad. Y ahí el segundo aspecto que condena este fusilamiento como ilegal y clandestino. Es cierto que estos muchachos estaban todos reunidos, escuchando un match de boxeo, pero lo clave es que Aramburu declaró la ley marcial recién el día siguiente, a la madrugada, o sea el 10 de junio a las 0:32 horas. Nuestros protagonistas, Carranza, Garibotti, Don Horacio, Giunta, Díaz, Lizazo, Marcelo, Gavino, Torres, Mario, Libraga y Rodríguez fueron arrestados el 9 de junio alrededor de las 23 horas, más o menos una hora antes. De ninguna forma habían roto la ley. Sin el riguroso trabajo de investigación de Rodolfo Walsh de hace 67 años, probablemente hoy no sabríamos esto. Los que vivieron se escondieron por mucho tiempo, asustados, y los muertos obviamente ya no podían hablar. Quizás solo tendríamos el registro de un fusilamiento en Suárez. Sería solo un apartado en un levantamiento de poca relevancia histórica. Entonces, ¿por qué leer Operación Masacre? Después de casi 70 años. Porque nos hace vivir en carne propia un acto de crueldad que marcó el régimen de esa época. Y porque sirve para entender una violencia indiscriminada contra civiles que solo fue aumentando con el curso del siglo XX en la Argentina y los 3 golpes que siguieron el del 55. Pero volvamos a la masacre del 56. En un terreno baldío, en José León Suárez. ¿Cómo hace el autor para transportarnos allá? Con recursos de la crónica. En su libro El nuevo periodismo, el escritor Tom Wolfe describe a este género como una tendencia que surgió en Estados Unidos en los 60, que aplica las técnicas de la literatura al periodismo. El primer libro de periodismo narrativo, según la historia oficial yankee, es A Sangre Fría de Truman Capote, otro policial, recomendadísimo también. El objetivo de este género es que el periodismo se lea como una novela. Si bien una crónica debe también tener el rigor de un reportaje y estar basada en hechos comprobables, su principal objetivo no es informativo, sino que estético. Para eso, suma elementos típicos de la ficción como diálogos, escenas, descripciones y sensaciones. Todo mientras haya un eje claro. ¿Qué quiero contar? ¿Y qué quería contar Rodolfo Walsh? Habiendo leído este libro y sabiendo que él después dedicó tiempo a denunciar lo que le ocurrió a estos 12 hombres, que siguió publicándolo cuando habían actualizaciones sobre el caso, es imposible no deducir que su objetivo era uno de denuncia, de contar la masacre a lujo de detalle, para que el lector se sienta igual de disgustado, fascinado e indignado que él cuando escuchó esta historia por primera vez. El libro está dividido en 3 etapas, que contienen algunos de estos elementos importantes para crear una crónica atrapante. Primero, las personas. Presenta a los protagonistas, sus familias, sus personalidades y sus circunstancias. Genera suspenso hacia lo que va a pasar esa noche. En estos primeros 13 capítulos encontramos descripción de personajes, diálogo realista y múltiples puntos de vista. En qué es y qué no es el periodismo literario, la gran cronista argentina Leila Guerriero escribe: Operación Masacre abre con un paneo que presenta a los que van a morir en sus casas, en torno a las mesas de la cena y sobre el telón de fondo de esas vías cotidianas. Monta la carnicería. 12 personas que marchan a su muerte sin saberlo. Segundo, los hechos. Esta es la parte más emocionante del relato.
Narra toda la odisea del arresto, de cómo trasladan a estas personas desde sus casas hasta un centro penitenciario, cómo dan 1000 vueltas en llevarlos, las excusas de los policías, las sospechas de cada uno. Termina con el acto de fusilamiento, o la matanza, que es como se llama el capítulo. Esto contiene la muerte de algunos y el impresionante escape de otros. En estos 18 capítulos encontramos escenas extensas que sitúan al lector, le dan contexto, tensión, un manejo de los tiempos que alimenta esa tensión y descripciones muy detalladas del territorio. Guerriero escribe: Walsh quería que sus lectores le tomaran el peso a lo que había sucedido. Quería que las páginas resumaran el pánico de esos infelices que corrían en la noche, iluminados por los focos de los autos, con el aliento de las balas en la espalda. Lo están alumbrando, le están apuntando. No los ve, pero sabe que le apuntan a la nuca. Esperan un movimiento. Tal vez ni eso. Tal vez le tiren lo mismo. Tal vez les extrañe justamente que no se mueva. Una náusea espantosa le surge del estómago. Nadie habla en el semicírculo de fusiles que lo rodea, pero nadie tira. Y así transcurren segundos, minutos, años. Y el tiro no llega. Cuando oye nuevamente el motor, cuando desaparece la luz, cuando sabe que se alejan, don Horacio empieza a respirar. Despacio, despacio, como si estuviera aprendiendo a hacerlo por primera vez. Tercero y último, la evidencia. El libro cierra con un tercer acto que contiene la parte más rigurosa y periodística del periodismo narrativo. Se basa en el expediente formado por la denuncia de Libraga, las declaraciones de los implicados, las víctimas, los victimarios y el fallo final del caso. En esos 5 capítulos encontramos los hechos en sí, un repaso de las 5 W, que son el qué, el quién, el cómo, el cuándo y el dónde de cualquier hecho noticioso, y detalles que construyen un relato verosímil. Esta vez volvemos a las palabras de Walsh. Lo que sucede luego es bien curioso. Hasta ese momento, no hay pruebas del fusilamiento clandestino. Pero ahora es el jefe de policía quien, llevado por una oscura fatalidad autoacusatoria, confirma y amplía aquellas declaraciones. Es él, pues, quien da la prueba que reclama. Aquí quiero pedir al lector que descrea de lo que yo he narrado, que desconfíe del sonido de las palabras, de los posibles trucos verbales a que acude cualquier periodista cuando quiere probar algo, y crea solamente en aquello que, coincidiendo conmigo, dijo Fernando Suárez. Así que bueno, ahora ya saben todo lo necesario para agarrar y engancharse con la lectura de Operación Masacre. Yo soy Juli y nos vemos hasta la próxima. Chau chau.